Este continente es la tierra de los tiranos. Y no me refiero a nada de la historia humana de Latinoamérica, sino a la historia de la familia de aves más grandes que existe en el mundo. La historia de la familia Tiranidae, los mosqueros. Hola. Bueno, pues resulta que tenía bastante rato sin que habláramos por aquí de alguna familia en especial de aves. Ya hablamos hace tiempo de los momotos, de los pájaros carpinteros, de los colibríes, de los chipes, y pues como que ya hacía falta tener otra vez un video temático. Así que le pedí a los Patreons del canal, que por cierto, si quieren apoyar al canal en Patreon les dejo un link ahí abajo en la descripción, que decidieran qué familia iba a ser la cual íbamos a tratar en este nuevo video temático. Y ganó la familia Tiranidae, la familia de los mosqueros. Y todo era risa y felicidad hasta que comencé a leer sobre la familia. Y entonces las cosas comenzaron a cambiar un poco, porque siendo la familia más diversa de aves del mundo, con unas 425 especies reconocidas, la historia de los mosqueros es completa y totalmente incomprensible. Básicamente, si vives en cualquier lugar del continente americano, en donde sea, y sales a pajarear, aunque sea tu parque urbano más cercano, vas a encontrar un mosquero. Lo mismo si estás en los Andes, sales y ves un mosquero. Si estás en la cuenca amazónica, sales y ves mosqueros. Si estás en los bosques de coníferas de Norteamérica, sales y ves mosqueros. En los valles centrales de México, sales y ves mosqueros. En todos lados, en el Caribe hay mosqueros. En todos lados están presentes los miembros de la familia Tiranidae. Los mosqueros se han adaptado a cualquier ecosistema existente en el continente americano. Desde las altas montañas hasta los humedales costeros, en todos los lugares hay mosqueros. Y esas 425 especies de la familia Tiranidae, agrupadas en 102 géneros, son prácticamente omnipresentes en el continente americano, y solamente en el continente americano. Y ahora que ya sabemos que podemos encontrar mosqueros en cualquier lugar al que volteemos aquí en América, pues ¿cuál es la historia de ese grupo tan exitoso? ¿Cómo es que llegaron a ser lo que son? Primero que nada, debemos saber que varias familias de aves que actualmente existen solamente en el continente americano, como por ejemplo los tiranos, la familia Tiranidae, las cotingas, la familia Cotingidae, y las titiras, la familia Titiridae, comparten un ancestro en común. A este grupo de aves con este único ancestro en común se les llama en general tiránida, no confundir con Tiranidae. Y el origen de este grupo tiránida, y por consiguiente también el origen de la familia Tiranidae en específico, todavía es muy misterioso, y su historia tiene muchos huecos que debemos ir llenando. Por ejemplo, en 2019, en un estudio que comprendía todo este grupo tiránida del que ya hablamos, se hipotetizaba, en base a la historia evolutiva de estos bichos, que probablemente el origen de este grupo debió estar fuera del continente americano, probablemente en Europa. Y en 2020 se descubrió el primer fósil al cual indudablemente lo podemos asignar dentro del clado Tiránida. Y adivinen dónde se descubrió. Sí, en Europa, más específicamente en lo que ahora es Francia. Y con esta nueva pieza de evidencia, ahora sabemos que al menos hace 30 millones de años, un ancestro de lo que ahora sería la familia Tiranidae ya existía, pero no en el continente americano, sino fuera de él, en otro lado. Ahora bien, lo que pasó entre ese bicho de hace 30 millones de años y las 400 especies de mosqueros de la actualidad es todavía un misterio. Todavía no tenemos claro cómo es que la familia Tiranidae y sus ancestros llegaron al continente americano, y tampoco cómo fue que desaparecieron del viejo mundo. Es una cosa que todavía no sabemos, pero es un patrón que parece repetirse en varios otros grupos de aves que actualmente son únicos del continente americano, como por ejemplo los colibríes, de quienes ya hablamos de este misterio evolutivo hace bastante tiempo en el canal, y por aquí arriba les voy a dejar el video de los colibríes para que lo vayan a ver si no lo conocen. Lo que se ha hipotetizado es que probablemente para hace unos 20 millones de años, y ya dentro del continente americano, la familia Tiranidae como tal había ya aparecido, muy probablemente al sur del continente, en Sudamérica. Y a partir de aquí la cosa se pone rara, porque los tiránidos explotaron, literalmente explotaron, y ocuparon cualquier ecosistema disponible desde hace 20 millones de años hasta la actualidad.
Básicamente terminaron colonizando toda la diversidad de ecosistemas que existen, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Y un dato que les debo contar, de una de las cosas más sorprendentes que hemos aprendido en los últimos años sobre los tiránidos, es que hay aves que durante mucho tiempo se les asignó dentro de la familia Tiranidae para descubrir hasta hace muy poco que realmente no pertenecen a ella. En particular, 4 géneros de aves que antes considerábamos parte de la familia Tiranidae, ahora sabemos que pertenecen a una familia cercanamente emparentada pero diferente llamada Oxyrhynchidae. De estos 4 géneros, 3 tienen en su nombre común la palabra mosquero. Por ejemplo, tenemos al género Onychorhynchus, el género del mosquero real, que no es en realidad un mosquero. También al género Pterenotrichus, el género del mosquero de cola canela, que tampoco es un mosquero en el sentido estricto de la palabra, y también el género Niobius, los mosqueros de rabadilla brillante, que tampoco son mosqueros en el sentido estricto. Estos 3 más el pico agudo o Oxyrhynchus cristatus son las 4 especies que conforman una familia hermana de los mosqueros llamada Oxyrhynchidae, una de las cosas extrañísimas de la América tropical. Y bueno, ahora sí que ya terminamos la enrevesada historia evolutiva de los mosqueros. Supongo que va a ser más fácil hablar de sus interacciones ecológicas y las cosas que vemos al día de hoy en la familia. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, pues no. Porque siendo la familia más diversa de aves que existe en el mundo, resumir sus hábitos, sus hábitats y sus interacciones en los ecosistemas es algo prácticamente imposible. Por eso es que titulé a este video La incomprensible historia de los mosqueros, porque es demasiado. Y trataremos de resumir un poquito todas sus historias de vida aquí, empezando por su dieta. Porque básicamente la dieta de los mosqueros podría resumirse en general en esto. Mira, un mosquito. Ya regresé. Mira, otro mosquito. Iniciemos con la estrategia básica, la más conocida, la captura de presas al vuelo, como por ejemplo este Contopus sordidulus de aquí, que usa una percha expuesta para quedarse quieto, mirar a su alrededor, encontrar un bichito, salir volando, agarrarlo y regresar al mismo punto del cual ha partido. Derivada de esta estrategia podríamos encontrar otras más, como por ejemplo despliegues aéreos mucho más complejos para atrapar insectos voladores, o directamente búsquedas activas debajo de las hojas para comer insectos que están escondidos entre el follaje. También remover la hojarasca del suelo del bosque para encontrar bichos escondidos debajo de ella, o incluso la captura de animales más grandes como lagartijas o ratones. Y claro, los procesos evolutivos que han llevado a los mosqueros a ser el grupo de aves más grande del mundo, también los ha llevado a parecerse a muchas otras aves, mucho más que a un mosquero. Ok, esto suena raro, pero ahorita se los voy a explicar. Por ejemplo, tenemos a Hirudinea ferruginea de los Andes, un mosquero que se alimenta prácticamente siempre en vuelo, con grandes y prolongados despliegues aéreos que recuerdan mucho a los de una golondrina. Y de hecho, Hirudinea ferruginea se parece mucho también a una golondrina, con patas cortas y alas muy largas, adaptados ambos a un estilo de vida principalmente aéreo. O también está, por ejemplo, el género Pseudocolopteryx, un grupo de mosqueros sudamericanos llamados comúnmente doraditos que se han adaptado a vivir en los humedales, en la vegetación cercana al agua y que se mueven brincando y saltando adentro de esta vegetación cazando pequeños insectos y desplazándose por lugares laberínticos entre toda esta vegetación. Y estos mosqueros curiosamente se parecen mucho a los chipes del género Geoclipis que viven en Norteamérica en los mismos ecosistemas, en el mismo tipo de vegetación cercana al agua. También están, por ejemplo en Sudamérica, los mosqueros del género Agriornis, que son grandes depredadores de áreas abiertas con picos fuertes y ganchudos, de complexión bastante robusta y con cara de pocos amigos, que pueden llegar a ser similares en hábitos y estrategias de cacería a otro grupo de aves depredadoras del viejo mundo principalmente. Me estoy refiriendo por supuesto a los alcaudones, a la familia Lanidae. Y para terminar con estos ejemplos, la cosa que menos te parecería un mosquero, pero que es un mosquero, el género Corytopis,
que engloba a dos especies de aves que caminan por el suelo del bosque y van levantando y tirando las hojas muertas para sacar de allí los pequeños invertebrados que se esconden. Una cosa completamente diferente a todo lo que hace la familia Tiranidae, una cosa tan distinta que durante mucho tiempo no sabíamos si estas aves eran mosqueros o eran otra cosa, y durante mucho tiempo se pensó que en realidad eran parientes de los hormigueros, de la familia Formicaridae, que suele hacer esto mismo, caminar por el suelo del bosque y alimentarse de los pequeños invertebrados que encuentran debajo de las hojas. Pero esto, los Corytopis, son mosqueros. Estas similaridades no son casualidad, pues obedecen a algo que llamamos convergencia o evolución convergente, más propiamente dicho, en donde a lo largo de muchísimas generaciones, linajes que no están estrechamente emparentados adquieren formas similares porque están sometidos a presiones evolutivas similares. De modo que un grupo de tiránidos que lentamente se ha ido adaptando a caminar en las sombras del bosque y alimentarse debajo de la hojarasca buscando bichos por ahí, se va a parecer mucho a otros linajes de aves muy separados que también se han ido adaptando a hacer estas mismas cosas. De este modo, formas similares resultan de procesos evolutivos similares, aunque el origen de estas especies que se parecen tanto sea muy diferente. Y es que los mosqueros han estado presentes en los grandes procesos que han conformado los ecosistemas del continente americano tal y como los conocemos hoy. Han estado allí en silencio, no con colores estridentes como las cotingas ni con peleas tan épicas como las de los colibríes, pero han estado allí. Y con el paso de los milenios colonizaron cada uno de los ecosistemas que conocemos en el continente. Y aunque la mayor diversidad de tiránidos las vamos a encontrar cerca de la línea ecuatorial en la cuenca amazónica y en los Andes, no hay lugar de América en el cual no haya, aunque sea un mosquero. Pero esta misma historia de diversificación ha tenido como consecuencia algo curioso, algo que todos los que observamos y trabajamos con aves hemos notado: la ridícula similaridad de muchas especies de mosqueros entre sí. Hay especies de mosqueros que son muy, pero que muy similares entre sí. Por ejemplo, las eláneas, los tropicales filoscartes y acá en México, los terribles, los incomprensibles Empidonax. Son de esos pájaros que después de estar media hora en el sol viendo uno de ellos paradito, levantas la vista al cielo y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué es tan parecido a otros 20? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la verdad es que sí hay una razón para que sean parecidos. Bueno, al menos para el género Empidonax, que es el que nos causa grandes dolores de cabeza aquí en México, hay una posible explicación de esta similaridad. Esta es solo una posible explicación de estas formas similares como producto otra vez de procesos evolutivos que llevaron a estos Empidonax, que son migratorios, a reproducirse en ecosistemas diferentes dependiendo de la especie. Una especie en matorrales desérticos, otra especie en bosques de coníferas montañosas, otra especie en los bosques boreales cercanos a la tundra, otra especie en los bosques templados de Centroamérica, y así nos vamos con todas ellas. De modo que, estando en ecosistemas separados, los Empidonax están ocupando el mismo nicho, están ocupando el mismo gremio alimenticio de pequeños insectívoros que atrapan a sus presas al vuelo. Y así, sin competencia de otras especies del mismo género que estuvieran ocupando el mismo nicho, el mismo espacio para alimentarse, los Empidonax no se han adaptado a formas distintas de alimentarse ni a formas distintas de ocupar estos espacios tan diferentes cuando se están reproduciendo, cuando están anidando. De modo que, pues básicamente han resultado en formas similares para ocupar ecosistemas muy diferentes. Pero claro, cuando dejan de anidar y migran hacia el sur, entonces los Empidonax ya no tienen un requerimiento tan específico de hábitat porque ya no requieren de obtener tanta energía como la que necesitan cuando anidan, cuando cuidan un territorio o cuando están alimentando a sus pollos. De este modo se vuelven mucho más generalistas, y aquí, donde casi siempre los vemos en México y en Centroamérica, pues podemos encontrar entonces 5 especies de Empidonax exactamente iguales en el mismo parche de bosque, porque todos están alimentándose ahí, ya que no requieren de un ecosistema específico con características específicas para anidar y para mantenerse allí. Y es entonces cuando nos damos de topes contra un árbol porque no podemos saber si esa cosa que está ahí es un Empidonax alnorum o un Empidonax trailing.
pero al menos para mí estas aves complicadas de identificar hacen que la observación de aves sea un reto muy interesante. Así que la próxima vez que vean un Empidonax, no se espanten, no salgan corriendo, no tiren los binoculares y mejor pónganle atención, obsérvenlo, vean lo que está haciendo y disfrútenlo también. Y bueno, ya tratamos un poco de todo con los mosqueros, ya hablamos un poco de su historia y de su apabullante diversidad, ya explicamos un poco sus orígenes evolutivos y por qué algunos géneros se parecen tanto. Y sin embargo, siento que aún no hemos conocido a la mitad de los mosqueros la mitad de lo que quisiera, ni que he hablado de ellos la mitad de lo que se merece. Espérate, ¿por qué estoy hablando tan raro? ¿Qué me está pasando? ¿Qué tengo en el bolsillo? Un anillo para dominarlos a todos. Un anillo. ¿Y a poco sí me sirve para identificar mosqueros? ¿De qué hablas? Eso es imposible. Ay, no, esto no me sirve. Bueno, el chiste es que en este video, aunque hemos abarcado un poquito de esto y un poquito de aquello de la gran familia de los mosqueros, no hemos conocido más que una pequeña probadita de esta gran familia llamada Tiranidae. Sin embargo, si les han interesado y les gustaría saber más de una u otra especie, les voy a dejar por aquí una lista de reproducción con varios minutos de aves hablando de una especie en específico. Así que vayan a verlos y cuéntenme cuál es su mosquero favorito. Pero para finalizar esta breve historia de los tiranos, les quiero contar de algunas especies de mosqueros que están en peligro de extinción, porque a pesar de que es la familia más diversa de aves en el mundo, pues no se salva de que también tenga especies que por acción humana están a punto de desaparecer o ya desaparecieron. Hasta ahora, afortunadamente, hay una sola especie de mosquero extinta, el Pyrocephalus dubius o mosquero cardenalito de San Cristóbal, un pariente carismático de nuestro mosquero cardenalito que era endémico de la isla San Cristóbal en las Galápagos, y el cual, como buena especie endémica de una isla, se extinguió por la acelerada modificación del hábitat que realizaron los humanos en el sitio y también por la introducción de especies invasoras como ratas y gatos. Otro de los mosqueros que no sabemos si aún está como en peligro crítico de extinción o de plano ya está extinto es Calyptura cristata, que es uno de los grandes misterios de la ornitología en el continente. Un ave que fue vista por última vez en el año de 1880 cerca de lo que ahora conocemos como Río de Janeiro, en Brasil, en esos bosques tropicales de la costa atlántica, y que fue vista después de casi 100 años, en 1996 en la misma zona, para después volver a desaparecer y hasta el día de hoy no se ha vuelto a encontrar un ejemplar vivo ni muerto de Calyptura cristata. Es un mosquero misteriosísimo del cual prácticamente no sabemos nada y es uno de los santos griales de la ornitología en el continente. Algún día tengo la esperanza de ver cómo Calyptura cristata es redescubierta para ir a pajarear a Brasil a buscarla, ¿por qué no? Por otro lado, hay un mosquerito carismático y amenazado que pude conocer en Costa Rica, el mosquerito pecho leonado o Aphanotricus capitalis, un ave que vive en Costa Rica y Nicaragua con algunos reportes perdidos en Honduras, un ave misteriosa de la cual tampoco sabemos mucho, solo sabemos que vive en los bosques tropicales de elevaciones medias y que es vulnerable a la pérdida del hábitat. Y para de contar. No sabemos demasiado sobre su anidación, tampoco si tiene movimientos temporales, ni si su rango se ha reducido lo suficiente para considerarlo ya no como vulnerable, sino en una categoría de peligro más alta. Como muchos mosqueros, este Aphanotricus a veces es olvidado por pequeño y descolorido, pero a mí me parece un carismático mosquero con el amanecer pintado en el pecho. Un ave que cuando la conocí en Costa Rica me pareció muy bonita y estaba esperando el momento adecuado para contar un poquito de su historia. Les dejo por aquí el video de Rancho Naturalista, del lugar en Costa Rica donde yo pude conocer a este mosquero y a otras especies tropicales de aves increíbles como el copete de nieve. Y bueno, hemos llegado al final de este video donde intento comprimir la incomprensible historia de los mosqueros en un video de razonable duración. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito más de esta familia omnipresente en el continente americano. Y si quieren dejarme algo en los comentarios, cuál es su mosquero favorito, o si de repente no les gustan porque se parecen mucho y son difíciles de identificar, déjenlo en los comentarios, comenten si tienen alguna especie que les gustaría ver y demás.
que yo andaré por aquí leyéndolos a ver qué cosa sale por ahí. Y bueno, sin nada más que agradecerles a todos por su apoyo y también por su apoyo en estos meses que ha sido en físico, que ha sido viajando por México, documentando aves, guiando gente para observar aves y dando pláticas en otros lugares. Muchas gracias a todos. De repente ya no estoy con contenido tan constante en el canal porque ya estamos otra vez de nuevo mucho más en presencial que en virtual y estoy haciendo lo que a mí mucho más me gusta, que es salir, platicar de aves en persona, contar de aves y por supuesto observarlas y grabarlas para tener material para seguirles contando historias aquí a futuro, a largo y mediano plazo. Muchas gracias por su apoyo a pesar de que no ha habido tantos videos, muchas gracias porque comparten estas historias, muchas gracias a los Patreons del canal que se han mantenido allí, muchas gracias también a los miembros del canal y pues nada. Muchas gracias a todos. Si me quieren apoyar con una suscripción, con un like, con compartir, con hacerse Patreons o hacerse miembros del canal, se los agradecería muchísimo. Muchas gracias a todos y que los mosqueros los acompañen, que seguramente donde sea que estén después de ver este video, seguramente se van a encontrar con uno. Nos vemos.